Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, presentarme, soy Ignacio Galán y soy quien os va a acompañar en esta charla esta tarde. Darles gracias a Cultura de Mieres por contar conmigo aquí y también a Marcos por hacer posible para que podamos estar aquí y también la gente que nos sigue desde casa pueda hacerlo sin ningún problema. Espero que me comporte bien con el micro y no os dé problemas de audio, sobre todo para los que estáis desde casa. Y nada, vamos a arrancar con esta entruga que nos hacemos aquí y que fue un poco una de las entrugas que yo me hice al hacer la tesis. Yo hice una tesis sobre la situación del asturiano en el franquismo. No quise tocar solo la cuestión de la represión lingüística, sino muchas más cosas. Y hoy voy a hablaros un poco de todas ellas, pero centrándonos sobremanera en esta entruga que muchas veces se fae y que también se fae como una negación. Y decirnos muchas veces, sí, en Cataluña persiguióse el catalán o en el País Vasco persiguióse el euskera, pero en Asturias no se persiguió el asturiano. Y esa era un poco la cuestión que yo me hacía y que quería responder y que me parecía que no tenía mucho sentido y veremos que realmente no es así nada. Pero primero vamos a hacer una pequeña introducción a esta cuestión y a cómo se situaba el asturiano en antes de la guerra. Vamos a ver si vamos pasándoles diapositivas y otra más. Bueno, este es un poco el camino que vamos a seguir a lo largo de la charla. Pasamos a la siguiente. Y bien, bueno, aquí vemos a 10 figuras del franquismo que trabajaron por el asturiano, pero primero vamos a hablar, como os decía, de lo que pasó en antes del franquismo. Falamos del principio del siglo XX, donde hay numerosas iniciativas en ese primer tercio previo a la guerra que, bueno, coloquen a la lengua asturiana al empar de la situación de otras lenguas o en algunas cuestiones, bueno, en un momento asemejado. Por ejemplo, en 1901, y si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos el periódico Ixuxu de 1901-1902, fue el primer periódico íntegramente en asturiano y aparece en Xixón de la mano de Pacho el Péritu, un asturianista de la época, por cierto, extremadamente conservador. Este periódico dedicaba gran parte de los sus textos a hablar de la actualidad del Vaticano, de la actualidad de la religión católica, y un periódico que fue pionero, no porque no se usara antes el asturiano en prensa, que sí se usaba, pero de manera, digamos, parcial, pero sin embargo este periódico y el primero que está da fecho escrito en asturiano de lo que conocemos, porque también hay que decir que, bueno, no parece probable que existan otras publicaciones previas, pero también que en Asturias tenemos, por las distintas circunstancias históricas, pues la hemeroteca muy poco completa, digamos, y hay etapas que no conocemos bien. Pero bueno, en todo caso, este periódico Ixuxu fue uno de los finxos que aparecen a primeros del siglo XX y que van a ir a lo largo de los años 10, años 20, formándose en 10 iniciativas importantes. En 1919 configúrase la que va a ser la primera Academia de la Lengua Asturiana, la Academia de les Artes y les Lletres, que se configura en Xixón con personas como Pacho el Péritu, pero también como Pachín de Melás y como otras figuras que se van a juntar alrededor de esa academia con la intención de, bueno, pues hay que pensar que en ese momento, en ese mismo año, fundase Euskaltzaina, la Academia de la Lengua Vasca. Digamos que hay un ambiente favorable hacia estas cuestiones y en Asturias hay también la intención de hacer una academia que cree un diccionario, que faiga unas normas ortográficas y que no era un proyecto nuevo en Asturias. Ya de Xovellanos, en el siglo XVIII, y el propio Xovellanos es el que propone la creación de una academia, la redacción de un diccionario, de una gramática, y el primero que tiene esa visión, como siempre Xovellanos, visionario, pues yo creo que también tenía la idea de que el asturiano, aunque en ese momento ya era la lengua prácticamente única que se falaba en Asturias, en el siglo XVIII, sí que tenía la idea de que si el asturiano quería convertirse en una lengua de cultura y de futuro, necesitaba tener una institución que la cuidara. Bueno, seguimos volviendo al siglo XX, al momento en el que, bueno, pues se configura esa academia,
que da algún paso adelante, pero non consigue, digamos, afitarse en el tiempo y convertirse en un elemento de gran importancia, sino que se convierte en algo más bien anecdótico. Y después los años 30 en Asturias son muy movidos. Sabemos que tenemos una revolución, tenemos una república, tenemos momentos complicados, todo lo que va configurando lo que después va a convertirse en una guerra civil. Y por lo tanto muchas de esas iniciativas que van apareciendo, pues podemos citar muchas, pero bueno, como hoy no hay el tema tampoco vamos a entrar en ellas, simplemente decir que hay un momento en el que hay un push de la cuestión del asturiano que paso ante paso, hasta la llegada de la guerra, pues va a ir bajando. Llega la guerra y, por supuesto, pues una parte de esas personas que trabajan por el asturiano van a ir al exilio, otras, por embargo, van a seguir aquí, pero van a tener, digamos, las manos más atadas. Vamos a ir avanzando en las diapositivas. Aquí vemos, pues, una imagen muy clara y muy, digamos, un buen resumen de cuál era la ideología del franquismo sobremanera en los primeros años, ¿no? Es si eres español, habla español. Franco, y ya nos metemos en el espacio de la dictadura, el franquismo, desde el primer momento, pues cuando se dirige a los españoles, lo que explica, que quieren una España única, con una sola cultura y una sola lengua, el castellano. Ya lo dice Franco en aquel momento en sus primeros discursos, y eso ya es la política que va a llevar adelante el franquismo, la idea de una España en la que solo puede haber una lengua, solo puede haber una cultura, y todos los demás, fuera del ámbito familiar, del ámbito coloquial, sobren. Esta es una idea monolítica en el franquismo. No, porque dentro del franquismo hay tendencias diferentes, como bien ya he conocido, y hay tendencias más regionalistas o tendencias, digamos, que tienen un poquitín más de sensibilidad, y eso va a notarse a lo largo de todo el franquismo. Vamos a avanzar en el tiempo. Bueno, aquí tenemos una imagen pues, histórica de esta etapa, que es la de Franco en el año 1942, Nubieu, devolviendo la Cruz de la Victoria a la catedral. Pues bueno, circula por la ciudad de Oviedo con la cruz en mano, detrás pues, el ejército, la iglesia, gente también del pueblo. Y en estos actos que se celebran en el año 42, coincidiendo con el milenario de la Cámara Santa, digamos que hay cierta presencia del asturiano, ¿no? En las visitas de Franco en estos primeros años del franquismo. Uno de los escritores, digamos, más vencellados al régimen, que es Constantino Cabal, en este acto y en estos actos que se celebran en estos días, en el año 42, delante del dictador poemas en asturiano. Digamos que ese tipo de usos sí que estaban consentidos, pues entendiéndose como un elemento folclórico, de la misma manera en que se hacía pues, un baile folclórico delante del dictador, pues podían leerse poemas y había, para determinados autores, eso sí, cierto acceso a este tipo de actos. Bien, si seguimos hacia adelante, el franquismo quiere unificar absolutamente el Estado en el ámbito cultural y lingüístico, y entonces encuéntrase con que evidentemente pues el Estado español es un Estado en el que hay una pluralidad de lenguas y de culturas muy importante. ¿Y cómo trata eso? Bien, pues lo que dice y lo que hace el franquismo es intentar controlar esas culturas periféricas, digamos. Y por lo tanto crea instituciones en cada uno de los lugares que van a dedicarse a la difusión de la cultura propia, a trabajar sobre ella, pero siempre controlados desde el propio franquismo. En Asturias, esa institución va a ser el Instituto de Estudios Asturianos, que se funda a principios de los años 40. Aquí tenemos el llar actual del IDEA, en el Palacio Conde Toreno de Uvieu. Y bien, este instituto, en un primer momento, pues axunta a personas que ya en los años 20 y en los años 30 trabajaran a favor del asturiano, como por ejemplo Enrique García Rendueles, el propio Constantino Cabal, que va a tener una gran importancia
neste Instituto de Estudios Asturianos, Antonio García Oliveros, Ago, y otras personas que venían ya escribiendo en asturiano, defendiendo el uso del asturiano, pero que no ponen en cuestión el franquismo de ninguna manera, ¿no? En los primeros años es llamativo que el Instituto de Estudios Asturianos, de alguna manera, asume el papel de academia de la lengua asturiana, un poco siguiendo la tradición de esa academia que se fundara en el año 1919. Y pues planifiquen la elaboración de un diccionario, de una gramática, de materiales, todo esto, digamos que enlazando con aquella vieja tradición que venía ya de Xovellanos, de la idea de hacer una academia en Asturias que cuidara y que normativizara el asturiano. Esos proyectos queden ahí, nunca lleguen a realizarse, pero sí que tienen algunas iniciativas interesantes en los primeros años 40 y 50, como son la celebración del Día de la Poesía Bable, como son la presencia del asturiano en los actos de la idea con la lectura de poesías, como son concursos literarios. Llegan a convocar un concurso literario de poesía con categoría para poesía en asturiano y con categoría para poesía en castellano. Pero la postura de la idea va volviéndose, porque digamos que van entrando personas nuevas de una mentalidad ya nueva, ya más acordes con lo que es el franquismo, va perdiendo peso ese papel un poco de promoción del asturiano, y ya incluso a principios de los años 50, uno de los concursos literarios que convoquen prohíbe explícitamente usar el asturiano en las bases. Únicamente dice, podrá usarse en los diálogos, cuando falen aldeanos, cuando falen xente que entienden que sí que es natural que usen el asturiano, pero no se podrá usar en ningún caso en la redacción de los cuentos el asturiano. Empiecen ya inclusive les prohibiciones. Bien, si seguimos hacia adelante, aquí vemos precisamente ese acto del que vos falaban antes, y en el círculo a Constantino Cabal, que aparece en el séquito que va con Franco y que va a hacer esa lectura de poemas en asturiano frente a la Cámara Santa y frente al dictador en aquel momento. Vamos a seguir hacia adelante y tenemos aquí la constitución de la idea. Hay que recordar pues, que la idea, vemos que hay un militar, digamos que hay personas que en ese momento formen parte de los poderes del franquismo. Por lo tanto, la idea es un elemento, una institución absolutamente controlada por el franquismo, que es dentro de la que se va a permitir hacer algún tipo de trabajo a favor del asturiano, pues ya puede ser de investigación, de difusión en los primeros momentos, pero que después va a ir abandonando esa posibilidad. Si avanzamos, tenemos también aquí dos de las obras más importantes de estos primeros años del franquismo. Una es La Alborada de los Malvises, y este hombre que tenemos aquí es Constantino Cabal, del que vos falaba ahora. Constantino Cabal publica este libro en el año 1944, un poemario de gran importancia por la su calidad al momento, un momento en el que la literatura asturiana no tenía mucho puxo. Él publica este poemario con la intención de hacer buena poesía en asturiano, y además lo más importante de este libro es que publica una carta previa en la que fae un llamado a los escritores para que escriban en asturiano, ¿vale? Y entonces dice aquello de volved poetas las manos a las arcas del bable, escribid en asturiano, y pide y reclama un compromiso a los escritores de Asturias. Y en ese camino, poco después, Antonio García Oliveros, que es el otro hombre que tenemos en la pantalla, asoleía el Diccionario Bable de la Rima, que es de gran importancia y publica el IDEA, el Instituto de Estudios Asturianos, porque no es un diccionario descriptivo, que simplemente digamos, vamos a ver qué significa esto en asturiano, vamos a investigar. No, es un diccionario de uso, que permite a los poetas tenerles rimes más a mano y poder publicar y escribir nueva literatura en asturiano. Por lo tanto, hay un momento en el que hay un intento por parte de estas dos figuras y de otras figuras que están alrededor de ellos de dar cierto puxo a la publicación de literatura en asturiano. También deberíamos de mirar hacia el exterior, a los poetas que están en el exilio, como Matías Conde en México, que también publica una obra muy importante sobre los pomares y que, por supuesto, no tiene espacio en las publicaciones del Instituto de Estudios Asturianos por ser, digamos, fiel a la República, o Emilio Palacios, que publica también otra obra de Perpiñán, en el sur de Francia, y por lo tanto, bueno, tenemos figuras importantes también en el exterior que están haciendo otro tipo de literatura y que tienen, bueno, pues
en algunos casos, pues un mayor compromiso, pues siempre un mayor compromiso político y también una mayor conciencia de hacer una buena literatura. Bueno, si seguimos hacia adelante, vamos a avanzar unos años por llegar al momento que más nos interesa y hablar de esa persecución del asturiano de la que vos falaba y explicaos un poco realmente cómo se persiguió el asturiano. Ya vimos que una de las formas pues directamente la prohibición del uso, pues por ejemplo, en los ámbitos literarios. Ni siquiera para poder escribir en asturiano, ya ni siquiera para un uso, digamos, más formal, simplemente algo cultural, literario, tampoco se permitía. Pero después veremos el verdadero espacio en el que se hizo más, digamos, trabajo contra el idioma. Los años 60 son un tiempo de crisis en Asturias, de crisis para el asturiano, quiero decir, porque hay un momento en el que Asturias crece mucho económicamente y realmente tenemos cambios enormes. Llegan miles de personas, en poco más de 10 años pues tenemos más de 100.000 personas nuevas que lleguen a Asturias y que en algunas zonas van a llegar a convertirse en mayoría a nivel de cantidad de población y por lo tanto va a haber un cambio importante a nivel sociolingüístico. Sitios donde mayoritariamente se falaba asturiano pasen a ser minoría los falantes asturiano y en general hay un mayor contacto. La radio generaliza en escasez, la televisión empieza a entrar a finales ya de los 60, pero ya hay muchas más publicaciones, generalízase también la enseñanza hasta niveles un poquitín más allá de lo que se hacían antes de aprenderles 4 reglas y lo que ya la gente empieza a tener una mayor formación y por lo tanto también la escuela empieza a actuar de forma más fonda como un elemento castellanizante y bueno, pues todo eso junto también con una idea nueva de lo que ya la modernidad, en la que probablemente lo tradicional, lo propio, tiene mucho menos peso, fai que los años 60 se hayan quizás es el peor momento para el asturiano en muchos ámbitos y eso espellase una probitud de la literatura de esa época que, bueno, pues mayoritariamente pasa por monólogos, poesía y hay muy pocas muestras de literatura importante, aunque también yo pongo en valor y creo que es importante no despreciar esas muestras de intentos de mantener el filo del asturiano en la literatura, aunque sea con géneros que hoy valoramos menos, ¿no? Tenemos ejemplos como el de Anxelu aquí en Mieres, que publicó una montonera de monólogos y que también los representaba, y otras muchas personas representaban y que tenían mucho éxito popular y que también fueron importantes para la conservación del idioma y para la continuidad de la literatura asturiana. Julián Burgos, quiero decir, por falar de autores de este concello, o Luis Aurelio, que también en aquellos momentos escribió poesía. Vamos a quedar aquí de momento, perdón, y hablar de esta polémica que tenemos aquí, que es una polémica que yo atopé en prensa, que aparece en mi tesis, y que me llamó mucho la atención porque en ella hay posturas absolutamente enfrentadas, y esto topámoslo en numerosos momentos a lo largo de los años 60. Digamos que frente a esa situación en la que empezaban a ser conscientes las personas que querían al asturiano de que corría peligro y por otro lado otras personas entendían que la modernidad y que el progreso pasaba por acabar y desiniciar con todo aquello que no fuera, digamos, el castellano en este caso, pues hizo que se generaran continuamente polémicas en la prensa, cartas, intercambios de cartas, artículos como estos, ¿no? En el que uno dice defendamos nuestro dialecto vernáculo y el otro dice enterremos el cadáver del bable. Son dos posturas absolutamente contrarias y que aparecían en la sociedad y entre los intelectuales del momento con una vehemencia importante, ¿no? Esta allí del año 65. Unos defienden esto ya no tiene solución y nada más tampoco queremos que la tenga, y otros empiezan a ser conscientes del problema que vive el asturiano y quieren dar solución, defenderlo, buscar y tomar medidas para que ello vaya para adelante. Una figura que participa en concretamente en esta polémica y el escritor Manfer de la Llera, que es de la otra cuenca, pero que también tuvo una gran importancia en la literatura asturiana y que en las primeras cartas que manda no es muy optimista sobre el futuro del asturiano, pero después, ante estas reacciones tan agresivas, él va
digamos, agarrando conciencia y viendo la importancia de defender el idioma propio, que era el idioma pues de la mayoría de los asturianos en aquel momento. Y que bueno, en general esta polémica, póngosla porque representa muy bien un momento de polémica y de conciencia, tanto de un lado del peligro que corría el asturiano como del otro bueno, pues de la necesidad de acabar esa xera de terminar con el idioma, ¿no? De enterrar el cadáver, como dicen. Si seguimos hacia adelante, tenemos también en los años 60 otra perspectiva diferente y que nos fala también de que el asturiano seguía teniendo un punto de enganche importante con la mocedad inclusive, ¿no? Como con las aventuras de Pinín, con Pinón y Telva y con estos ejemplos que os pongo de Alfonso, que era también una figura vencellada absolutamente al régimen franquista, quiero decir franquista convencido, y que por embargo en esos sobres usaba el asturiano de aquella manera también muchas veces, más castellanizado de lo que podía esperarse en ese momento, pero en la figura como la de Pinín, vencellada a lo tradicional y que usaba el asturiano, convirtióse en un momento para unas generaciones en una de las figuras claves de la súa infancia. Aquí tenemos algunas de esas publicaciones. Bien, seguimos hacia adelante y tenemos el ejemplo de Alfredo Villa y Villa, que en los años 60 pues, y era una figura que es muy poco conocida. Yo intento darla más a conocer porque me parece muy interesante. Un intelectual xixonés que era además esperantista y que estaba pues, en muchas actividades culturales y que tenía y hacía una fuerte defensa del asturiano. Y además tiene la peculiaridad o la importancia histórica de que es la primera figura que fai una defensa del asturiano escribiendo en asturiano, porque hasta entonces la mayoría de la gente que hacía defensa del asturiano, o todos, prácticamente, hasta que me enseñen lo contrario, todos hacían una defensa del asturiano, textos nos que pedían que se conservara, que se mantuviera, que se promocionara, pero hacíanlo escribiendo en castellano. Y Alfredo Villa y Villa, en los años 60, y el primero que en un texto que tiene que se llama El Bable, la fala melguera, el primero que es coherente, digamos, de alguna manera con esa defensa del asturiano, usando el asturiano en los textos que pide la defensa y el uso del idioma. Y bien, él aquí explica, la diversidad de lenguas, contrariamente a lo que muchos creen, no es un obstáculo para el turismo. Nunca fue detenida la corriente turística hacia ningún lugar por temor al idioma de este lugar. Unas declaraciones que todavía hoy podrían ser de actualidad en defensa de a veces algunos comentarios que se pueden sentir, ¿no? Él defendía el uso del asturiano no solo porque tuviera un valor, digamos, sentimental, sino porque también era un elemento, como seguimos definiendo muchos güey, que también puede aportar valor económico a un lugar de mayor, digamos, pues un atractivo más, ¿no? La cultura de un lugar y algo que la gente va a ver, que va a conocer, que gusta. Si todos los sitios son iguales, no tiene mucho sentido viajar, nada más que por ver paisajes, que también, pero que bueno, la cultura y el paisanaje, digamos, y parte del interés de los lugares, y Alfredo Villa y Villa entendíalo muy bien y fue pionero en esa defensa. Vamos a ver la siguiente diapositiva y tenemos un momento clave. En los años 60 hay todas esas polémicas, hay esa sensación de que el asturiano corre peligro y entonces aparecen unas figuras de gran importancia y son los Amigos del Bable. Amigos del Bable es una entidad que no hay que confundir con otra que apareció en los años 90 que se llamaba Amigos de los Bables, que todo lo contrario no defendían precisamente el asturiano. Está así, en el año 69 y José León del Estal es una figura clave en ella porque es quien lo funda, empieza a dar charres por Asturias defendiendo al asturiano, entendiendo que hay que protegerlo, que hay que difundirlo, y a él van juntándose un montón de personas y hasta que crean esta asociación, pues dentro de la nueva ley de asociaciones que aparece a finales de los años 60, creada por el ministro Fraga, aparece Amigos del Bable. Y Amigos del Bable tienen gran importancia porque, digamos que pone en marcha las primeras iniciativas de promoción del idioma. También está surgiendo en ese momento, por distintas figuras, la creación del Museo del Pueblo de Asturias. En aquel momento, a seques Pueblo de Asturias, junto a la Feria de Muestras en Xixón, la idea, crear un espacio
en el que también con esta sensación que tenían en ese momento de que el mundo rural asturiano caía, de que la cultura asturiana caía, crear un espacio en el que recrearlo de alguna manera, y ese museo del pueblo de Asturias, que en aquel momento era solo el pueblo de Asturias, ya en la propia fachada de la propia entrada del recinto, tenía un texto en asturiano, cosa que lleva también una novedad importantísima en aquel momento, que en este caso el Ayuntamiento de Xixón pues admitiera la puesta de una cartelería en asturiano, como hoy puede verse, por ejemplo, en Mieres con total naturalidad. En aquel momento pues una cosa muy novedosa, y el pueblo de Asturias además empieza a hacer concursos literarios para obras en asturiano, y concretamente además para obras narrativas. Sí que a lo largo de la historia tenemos muchos ejemplos de concursos de poesía en asturiano, pero son los primeros que dicen vamos a desarrollar y a fomentar que se cree más narrativa en asturiano porque hay muy poca prosa, y empieza a hacerse ese concurso literario. Y también pues, bueno, muchas iniciativas culturales que van haciendo en ese pueblo de Asturias y que tienen que ver con el asturiano y con la cultura asturiana. Si seguimos hacia adelante, vemos otra de las iniciativas más importantes a finales de los años 60, que también son claves para el uso del asturiano y para el conocimiento de Asturias, como la creación de la gran enciclopedia asturiana. Una iniciativa que además incluía esta antología del Bable de 2 tomos, que llegó a tener en proyecto un tercero, que no se llegó a publicar, pero tenemos que ver la importancia que tiene este libro, porque aunque es un libro editado de aquella manera, con una selección de textos que a lo mejor pues podría ser muy mejorable, fue un libro que tuvo más de 35.000 ejemplares, como la enciclopedia, y que tuvo en las casas de muchísimos asturianos y asturianes a lo largo de los últimos 50 o 60 años, ¿no? Digamos que esa antología del Bable, yo mismo, por ejemplo, pues cuando yo era pequeño, el único libro que tenía en casa de mis abuelos en asturiano y era esa antología del Bable, y fue el primer libro en asturiano que pude acercarme, y eso pasó a muchas generaciones y a muchas personas que en casa, aunque solo fuera porque venía con la enciclopedia asturiana, había ese libro en asturiano que probablemente hoy siga siendo uno de los libros en asturiano con mayor tirada, ¿no? Porque 35.000 libros en Asturias son 35.000 familias que tenían ese libro en casa y que podían, bueno, pues acercarse a la literatura asturiana a finales de los años 60, cuando ya era difícil acceder a ella en aquel momento. Son iniciativas que nos van hablando de un momento, al final de los años 60, en el que el asturiano empieza a tener otra perspectiva diferente. Si seguimos hacia adelante, hablamos también de esta misa asturiana en Bable del año 73, que para mí es muy importante porque fue lo que me hizo empezar a investigar sobre esta cuestión. Yo estaba buscando textos en asturiano en la biblioteca del Centro Asturiano de Madrid, y apareció este libro con tapes muy curiosos, en cuero, unos textos muy cuidados, y dije, ¿qué es esto? Voy a mirar a ver, y veo que pon solemne estreno dedicado a la excelentísima señora doña Carmen Polo en conmemoración de sus bodas de oro, escrito por José León del Estal, presentado por el Centro Asturiano de Madrid para su audición en El Pardo en 1973. Esta misa en Bable estrenóse dedicada a Carmen Polo y a Francisco Franco. Sabéis que Carmen Polo, la mujer de Franco, y era asturiana, dedicóse ellos esta misa en asturiano que tuvo lugar el su estreno en El Pardo, y por lo tanto a mí llamaba la atención que en aquel momento pues una misa en asturiano tuviera lugar en El Pardo, pues conociendo cómo el régimen pues tenía les lingües como algo pues que continuamente se fue prohibiendo. Hubo normativas, legislación para evitar que la gente pudiera poner el nombre en la lengua propia, para evitar que los comercios tuvieran el nombre en la lengua propia, o que las empresas usaran cualquiera de las lenguas de España diferentes del castellano. Entonces, esto me falaba también de esa doble visión que tenía el franquismo de intentar dejar a esas lenguas diferentes del castellano para estas cosas, digamos, folclóricas, que no suponían un peligro, y que nos hacía pensar también que en Asturias, al no haber un movimiento, digamos, nacionalista, un movimiento político detrás del idioma o en defensa del idioma, pensáramos, pues aquí en Asturias no tenía ningún sentido que hubiese ese ataque. Y de alguna manera eso es verdad, pero sí que hubo otras fórmulas
de represión lingüística, que son los que veremos un poco más adelante. Vamos a pasar a la siguiente y vemos un momento clave. Ya pasados los años 60, hay un momento en el que Amigos del Bable convoca la primera asamblea del Bable, en el año 73. Y en esa asamblea, estos antiguos bablistes, como José León del Estal, como Llorienzo Novomier, como Julián Burgos, convoquen non solo a los que ya venían escribiendo y que ya estaban en ese ámbito, sino a la xente mozo que está na universidad, xente como Ana Cano, que después sería la presidenta de la Academia de la Lingua, Xosé Luis García Arias, y convóquenlos a lo que se llamó la primera Asamblea Regional del Bable. Y ahí hay discursos muy diferentes. Los de toda la vida, que vienen diciendo, bueno, pues hay que hacer cosas, hay que promover la literatura, y la xente más mozo que empieza a venir con fuerza y a decir, no, tenemos que dar futuro a este idioma, tenemos que tenerlo en los medios de comunicación, tenemos que tenerlo en la escuela, lo que es pues, un discurso moderno de defensa de un idioma. Y por eso Amigos del Bable también tiene una gran importancia en ese impulso que da a las nuevas generaciones. Y por eso yo reivindico también que se conozca más y que se conozca el papel que hizo Amigos del Bable en aquel momento, y que va a hacer que en el año 74 aparezca pues ya con esta portada de Asturias Semanal, una revista de gran importancia en la época, entre los años 60, finales de los 60 y principios de los 70, a lo largo de la transición. Esta revista va a ser un poco el altavoz de las nuevas iniciativas a favor del asturiano y en concreto de Concello Bable, ¿no? Fundada por Suanso Sánchez Vicente, Xosé Luis García Arias y Luis Xabel Texuca, que son los que aparecen en la semella de abajo. La muller de ahí arriba y simplemente la portada de la revista que dice Hablemos en Bable, y que empieza a ser el momento de más push, ¿no? Tenemos en ese momento también a una figura como era la de Emilio Alarcos, de gran importancia intelectual, muy respetado en aquel momento, que defiende estas posturas, que se ponga a favor de la normalización del asturiano, llega incluso después, ya en democracia, a ser uno de los miembros de honor de la Academia de la Lengua Asturiana. Después, otras cuestiones llevaríanlo a posturas contrarias, pero en ese momento llega un importante elemento de prestigio para el asturiano y para las personas que están trabajando por el idioma, porque él sofita ese labor que están haciendo y participa de él, de alguna manera. Bien, vamos a seguir hacia adelante y vamos a ver aquí a esas dos figuras importantes, aunque hay otras más, como os decía, pero son Llorienzo Novomier y José León del Estal, que a lo largo de los años 60, finales de los 60, pues siguen dando push, creando iniciativas, como por ejemplo, si pasamos a la siguiente diapositiva, no, perdón, volvemos a la de atrás, entonces, pensé que salía aquí después, bueno, no pasa nada, podemos quedar en esta. Esta gente de Amigos del Bable, tanto José León del Estal como Llorienzo Novomier, empiezan incluso a reivindicar la entrada del asturiano en las escuelas. Hay que tener en cuenta que en el año 70 estaba discutiéndose en las Cortes de Madrid, porque claro, el franquismo desde aquellas posturas iniciales de los años 40 hasta los 70 va evolucionando y también necesita del respaldo de las instituciones internacionales. Y entonces, bueno, pues ahí dicen, ahí tenéis que hacer cambios, tenéis que hacer modificaciones. No se puede estar haciendo esa prohibición de las lenguas y de las culturas propias de España. Y también va perdiendo, digamos, apoyos y por lo tanto busquen maneras de actualizarse. Y una de las cosas que se discuten en las Cortes en el año 70 es la introducción en las escuelas como una asignatura optativa de las lenguas diferentes al castellano. Y en ese momento pues hay unas campañas muy potentes en Cataluña y en Asturias. Amigos del Bable también defiende la idea de que el asturiano entre en la escuela. Estas dos figuras son por ello muy importantes, y también una figura de aquí de Mieres como el poeta Luis Aurelio, que también hace una defensa encendida de que los maestros enseñen el asturiano en la escuela y de que haya un compromiso de todo el magisterio asturiano para introducir el enseño de la lengua, que es la lengua propia de los propios alumnos y alumnes, en el ámbito académico. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y hablar de esa represión en la escuela franquista
Decíamos que en Asturias non había unos discursos creados antes de la guerra, no teníamos asociaciones, entidades que defendieran el asturiano y que crearan un discurso de nosotros falamos una lingua, tenemos que llevar a los ámbitos oficiales, la xente falaba asturiano y veía con total normalidad que cuando ibas al médico o cuando ibas al xulgao tenías que intentar falar castellano, que cuando escribías había que escribir en castellano y era lo que te enseñaba en la escuela y non había mucho más. Entonces, el franquismo aprovechase de esa falta de conocimiento para intentar hacer una limpieza en las escuelas y, digamos, una depuración, por llamarlo de alguna manera, en los usos lingüísticos de los asturianos. Y lo que fan es desprestigiar el idioma. Decir a la gente, a los niños y a las niñas, eso que fales, eso que hablas, es hablar mal. Obligaban a los niños y a las niñas a repetir en los libretes no se dice y se dice es, o con otras muchas palabras. Y en la tesis yo tengo recogidos un montón de testimonios y que todos conocemos de alguna manera por familiares o por algunos por propio testimonio de cómo en la escuela había violencia tanto física como verbal por el uso del idioma. Y es verdad que la había también por prácticamente cualquier cosa que no nos pareciera bien, y esa era un poco la estrategia generalizada en la escuela. Esta imagen que tenemos aquí es una recreación de un documental que estamos preparando precisamente sobre esta cuestión, en la que recogemos esos testimonios de viva voz de las propias personas que vivieron esas situaciones que fueron habituales en todas las épocas del franquismo y que también siguieron después y que probablemente ya existirían en antes del franquismo. Esas políticas de la escuela de, digamos, eliminar el uso lingüístico diferente del castellano. ¿Qué pasa? Que en el franquismo el ambiente es especialmente agresivo contra las culturas y las lenguas diferentes del castellano y, por lo tanto, afóndase muchísimo en esa represión lingüística y vamos, yo creo que es una cuestión pendiente y en eso trabajamos para intentar solucionarlo, el conocer más a fondo cómo fue esa represión e intentar recoger esos testimonios que nos falen todavía de cómo se vivió la represión de la lengua asturiana en la escuela franquista. Pero bueno, tenemos casos de todo tipo. Y una de las cuestiones que más llama la atención es que después, al no tener en casa, digamos, la sociedad asturiana, un discurso creado sobre que a mí me viene ahora decirme que no fala asturiano, pues yo voy a decir, no, oye, mira, yo enseñarásme castellano y falaré también castellano, pero tengo derecho a falar la mi lengua. Eso no existía aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Los asturianos interiorizamos ese discurso que se nos dio en esas escuelas franquistas, pasó de generación en generación y muchos de los argumentos que usaban en la escuela franquista contra el asturiano siguen vivos en la sociedad de güey, ¿no? Entonces, y es verdad que con el tiempo, pues la sociedad asturiana fue, digamos, conociendo y autoconociéndose más y sabiendo más sobre que falar asturiano no es falar mal, pero si vamos a las encuestas de principios de los años 80, un porcentaje importantísimo de la sociedad asturiana pensaba que falar asturiano y era falar mal, no era falar otra lengua, y era falar mal. Eso, güey, es muy minoritario, pero otros muchos argumentos menos claros y menos evidentes que esos siguen en la sociedad asturiana muy metidos, ¿no? Como que falar asturiano y es ser de aldea, en un sentido peyorativo, que tampoco lo tendría por qué tener, pero ya sí. Y ese argumentario aparece en la escuela franquista de una manera especialmente intensa. Bien, vamos a seguir. Aquí tenemos esa campaña de la que vos falaba, del catalán a la escuela, que ocurre en el año 70 y que se consigue llevar al catalán a la escuela, por cierto, cosa que con el asturiano no pasó, como bien sabemos. Tardaríamos todavía hasta el año 84 para poder llevar al asturiano a la escuela y de manera muy prove. Y vemos aquí pues al poeta mirense Luis Aurelio diciendo esto de los maestros deberían inculcar a los niños el interés por el bable. Había ahí una intención importante y hay un poema también de él que me parece muy interesante, voy a leer un fragmento que dice: la fala que falaron los güelinos, la fala en que mi madre me mecía, la fala que yo falo con mi neño. No es solo lo que falaba la abuela, sino lo que él sigue falando con el neño, con lo cual hay una intención de continuidad
Y después dice, la que en la escuela a los rapacinos debes enseñar, ya florecía cuando todo lo español ya era un ensueño. Ahí vemos una defensa encendida del idioma, de la necesidad de mantenerlo, de que la escuela se enseñe. Y bueno, pues Luis Aurelio, tenéis la suerte de tener aquí en Mieres a una figura de esa importancia que tenía ya a finales de los años 60 las ideas tan claras. Si seguimos avanzando, vemos aquí algunas de las iniciativas que hacía esta asociación de amigos del Bable, como el premio de Xana del Bable, que a mí me encanta además ese trofeo que crearon en ese momento, que intentaba, reconocer a instituciones, a entidades o a figuras que hacían algo por el asturiano a favor, ¿no? Y entonces, bueno, Amigos del Bable entregó ese premio a lo largo de los años 60 y 70, y una de las cosas que hicieron fue entregar ese premio a Concello Bable, a la entidad que surgió ya después, lo cual llamaba la atención porque Amigos del Bable era una entidad que no ponía en cuestión el franquismo, mientras que Concello Bable era una entidad abiertamente antifranquista y que no podía coincidir probablemente ideológicamente con Amigos del Bable, pero esta gente de Amigos del Bable sí entendía, estos viejos bablistes, digamos, esta gente asturianista del tiempo del franquismo, entendió que en ellos estaba el relevo, en esa gente mozo estaba lo que se podía continuar. Y después de esta colección que se llamó la Discoteca del Bable, que pusieron en marcha y que tiene mucha importancia porque ya es la primera campaña, digamos, que de alguna manera tiene en cuenta el marketing a la hora de hacer una campaña a favor del asturiano. No solo era crear poesía, no solo era crear literatura, sino crear de algo moderno en aquel momento, un disco que fuera en asturiano, ¿no? Había discos en asturiano porque había, aquí mismamente en Mieres, Juanín de Mieres sacaba discos en asturiano con música tradicional, con tonada, con otro tipo de música, pero aquí lo que se pretendía era no solo esa música tradicional, que también estaba, sino canciones nuevas y también recitados de poesía, recitados de literatura en asturiano, en general, una colección que permitía sentir lo asturiano en escases y tener una colección centrada en ello y con figuras relevantes de la época, ¿vale? Entre otras personas, bueno, pues el actor Arsenio Díaz y gente de la radio, como una de ellas fue Menchu Álvarez del Valle, que fue una periodista que todos conocemos hoy, por desgracia, quiero decir por desgracia, porque ella merece de por sí ser conocida, pero muchas veces ya más conocida por ser la abuela de la reina Leticia, pero ella ya era una periodista de gran importancia radiofónica. En aquel momento ella participó con Amigos del Bable grabando algunos de estos discos recitados de poesía en asturiano, no solo de autores clásicos, sino también de autores contemporáneos del momento, con lo que también había una intención de darles visibilidad a los autores que escribían en ese momento en asturiano. Bien, participó el Presi, por ejemplo, en estas colecciones, y Amigos del Bable tiene esa importancia porque tienen una visión, digamos, de lo que hoy llamaríamos el marketing a la hora de fomentar el uso del asturiano, ¿no? Hay que tener en cuenta que José León del Estal, que ya era el principal fundador de la entidad, y era también un periodista radiofónico en Radio Nacional de España, y que fue además el creador del Festival de Benidorm, Festival de la Canción de Benidorm. Así como curiosidad, pero también nos fala un poco de la idea de lo que era crear entidades y crear elementos que tuvieran mucha repercusión, ¿no? Como creó en ese momento con la idea de fomentar por encargo, de fomentar la fama de Benidorm, pues crear ese Festival de la Canción. Si seguimos adelante, vemos esa primera Asamblea Regional del Bable con Emilio Alarcos, y donde se junten las viejas generaciones, que algunos venían todavía inclusive de antes de la guerra y otros de después, y la gente mozo que estaba en ese momento en la universidad. Hay que tener en cuenta que también a finales de los años 60 empiezan a morrer muchas de aquellas figuras, como especialmente Constantino Cabal, que tuviera tanta importancia en las primeras décadas del franquismo, y con la muerte de él, digamos que queda de alguna manera la defensa del asturiano huérfana. Y son Amigos del Bable los que retomen un poco al año siguiente de que muera Constantino Cabal, fundase Amigos del Bable,
también con esa idea de vamos a no dejar que esto muera, vamos a trabajar por ello. Seguimos hacia adelante y vamos a hablar un poco de unas pequeñas conclusiones. No sé cómo voy de tiempo. Bien, tenemos tiempo suficiente. Hay que centrarnos ahora en lo que es la evolución que vivió el asturiano en estos 40 años. Cuando vamos a los testimonios que tenemos de la represión lingüística en la escuela, que es la que principalmente podemos, digamos, demostrar, ¿no? Porque de verdad que no tenemos en Asturias, como ocurre en otros lugares, legislación propia contra el idioma, quitando pues lo que vos falé de unas bases de un concurso literario en los que se prohíbe el uso del asturiano, y la legislación general que se creaba para todo el Estado, que también influía en Asturias, porque evidentemente pues si hay una normativa que impide que tú rotules un comercio en asturiano, no, o sea, en otra lengua distinta del castellano, vamos a decir, porque no se especificaba castellano como no se especificaba otras lenguas, aunque esa norma está pensada para Cataluña o para el País Vasco, tú aquí tampoco vas a andar provocando, digamos. Entonces, esas normas que existían para todo el Estado tenían influencia en la forma en la que se usaba aquí el asturiano o precisamente en que no se usara en determinados ámbitos. Bien, incluso en los testimonios que recogemos, uno de los más llamativos de cómo hasta qué punto la sociedad asturiana interioriza el que falar asturiano ye malo, que envíen una carta al periódico, estamos hablando del año 51, en el que un paisano, en este caso, protesta porque un guardia urbano de Xixón da les indicaciones a un turista que le pregunta para llegar a un sitio en asturiano. O llama la atención a dos bañistes porque no llevaban la ropa que tenían que llevar en aquel momento. Sabéis que había también bastantes restricciones con eso, una playa. Pues ríñelos y failo en asturiano. Y aquella persona que escribe aquella carta pues está absolutamente indignado de demostrar lo que él piensa que lleva una enorme incultura de falar en asturiano. Un policía, un guardia urbano que tendría que ser ejemplo de urbanidad, ¿cómo puede falar en asturiano? Y llama la atención que en este caso un ciudadano sea el que echa en cara a las instituciones franquistas, en este caso al Ayuntamiento de Xixón del momento, que usara el asturiano un guardia urbano. Y esto falanos y explícanos muy bien por qué 40 años más tarde, 50 años más tarde, 60 años más tarde casi ya, del fin del franquismo, seguimos en Asturias teniendo ciertos complejos, seguimos teniendo en Asturias ciertos debates que se repiten continuamente sobre el asturiano, y conocer esta historia, esta situación, por qué en el franquismo se vivieron estos casos, puede ayudarnos a explicar muy bien la situación actual de la lengua asturiana. Vamos a ir pasando alguna diapositiva más. Vale, nada, estas dos conclusiones, evidentemente, no voy a dejaroslo ahí porque ni lo leeríais, pero bueno, al final lo que os quería explicar era como en el franquismo la línea dominante y es la contraria a las lingües periféricas, pero existen perfiles, existen matices, existen tendencias. Hay gente como la que os falaba que no cuestiona el franquismo, pero que explica o que intenta trabajar en que el asturiano tenga de ella presencia en la sociedad, en la cultura. La postura tampoco es estática, evoluciona a lo largo de las décadas y no es lo mismo el franquismo de los años 40 que el de los años 70. Los primeros años de la idea intenten ser, como os decía, una institución que trabaja por el idioma y después la postura va siendo cada vez más contraria. Inclusive cuando empieza la democracia, lo que después sería el RIDEA, que ya bueno, simplemente cuando se sumó el título de Real, continúa siendo cada vez más agresiva y no llega hasta estos últimos años cuando empiezan a volver a tener una postura más positiva para con el asturiano desde el Instituto de Estudios Asturianos. La estrategia de represión lingüística en Asturias no pasa tanto por la prohibición, les multes como en otros lugares, sino como por un desprestigio del idioma en la escuela, con esos testimonios de los que os falaba, y que espero que pronto podamos en algún momento traer aquí a Mieres cuando terminemos ese documental y enseñaros todos esos testimonios. Y bueno, también animaros a si tenéis testimonios propios o conocéis, que nos lo faigáis saber, como lo faigáis saber a mí en este caso, para bueno, incluirlos, porque hay muchísimos casos y son muy interesantes
y mucha xente non repara nello, ¿no? Piensa, no, a mí, por qué me sale a estudiar en una escuela? Hasta que se paren un pouco a pensar y dicen, meca, pues sí, porque a mí, decíanos una paisana, anda, que no acabé yo libretes, escribiendo no se dice ye, se dice es, escribiendo no se dice, bueno, pues, xatu se dice ternero, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de castigos que eran muy, muy habituales en la escuela franquista. Y bien, pasamos a la siguiente fuella y a la última ya, porque esto ya lo expliqué bastante. Damos las gracias, quedar a disposición, no sé si en este momento se pueden hacer trucos, yo creo que sí, aunque sea no se pueda pasar el micrófono, supongo, pero por lo menos a viva voz. Y si no, pues damos las gracias, quedar a disposición vuestra, ahí tenéis mi correo electrónico, cualquier cosa que queráis comentar, y si no, aquí mismo, ahora, pues tenéis el momento para hacerlo. Gracias.